Humillan al vaquero en la boda de su hija, hasta que el pastor abrió la Biblia y la detuvo. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Don Roger Whitmore estacionó su vieja camioneta oxidada frente a la entrada principal de la hacienda Carrington. Sus botas, cubiertas de polvo seco, resonaban con cada paso firme sobre el empedrado recién pulido. En la cabeza llevaba su sombrero vaquero, viejo pero digno, el mismo que lo había acompañado en cada jornada desde que enterró a su esposa y prometió criar solo a su pequeña Fern. La entrada principal estaba adornada con guirnaldas de flores traídas de fuera, orquídeas blancas y tulipanes morados que hacían juego con el vestido de la novia y los arreglos del altar. Dos jardineros daban los últimos toques, mientras los meseros, vestidos con trajes de lino beige, pasaban con bandejas de cristal. Roger los miraba en silencio, con una mezcla de sorpresa y desconfianza. A su alrededor los invitados llegaban en carros de lujo, bajándose con movimientos elegantes, saludándose con besos que no tocaban la cara. Una joven de mirada altanera, Victoria Carrington, hermana del novio, lo observó con desprecio desde lejos y murmuró algo a su madre, Evelyn, una mujer con el rostro estirado por cirugías y un perfume caro. Evelyn asintió con una sonrisa a medias, sin disimular su gesto de desagrado al ver al papá de la novia. Roger se ajustó su chamarra de cuero vieja, apretó los labios y caminó por el sendero de mármol falso hacia el jardín principal. Sus ojos buscaban a Fern, pero la novia aún no salía. Se cruzó con varios invitados que lo miraban de reojo, algunos con una ceja levantada, otros simplemente evitando saludarlo. Nadie le ofrecía la mano, nadie le preguntaba cómo estaba. Era como si su presencia fuera un error en un cuadro perfectamente pintado. A lo lejos, en el balcón del segundo piso, Fern observaba en silencio. Su vestido de novia era hermoso, blanco marfil con bordados de encaje europeo. Estaba perfecta, sin un solo defecto, pero al ver a su papá bajarse de esa camioneta, algo en su cara se endureció. No bajó, no lo llamó, solo se dio la vuelta lentamente y desapareció detrás de las cortinas. Roger sintió un peso que no podía explicar, un mal presentimiento tal vez, pero no dijo nada. Caminó hasta una esquina del jardín, se apoyó en un árbol viejo y ahí se quedó, viendo los preparativos de la fiesta, como un espectador más, uno que no estaba del todo invitado. El reloj marcaba las 11:40 de la mañana y el salón de recepción ya estaba en pleno movimiento. Las flores colgaban como cascadas desde las vigas de madera traída de fuera, los músicos afinaban sus instrumentos de cuerda y los meseros ultimaban los detalles de las copas de cristal alineadas como soldados. Todo parecía un ensayo para una boda de revista, y en ese lugar frío, perfecto, donde nada podía fallar, ocurrió la herida que cambiaría el destino de todos. Roger Whitmore, con su camisa celeste de botones y su sombrero vaquero un poco ladeado por el sol, entró al salón con cuidado. Caminaba con la espalda recta, pero sus ojos recorrían el lugar como si supiera que no era bienvenido. Se detuvo un momento al ver el piano de cola junto al altar improvisado y recordó que Fern había aprendido a tocar en él, usando una tabla de madera en casa porque no tenían un piano de verdad. Fue entonces cuando lo escuchó. La voz chillona y teatral de Beatrice Carrington, tía del novio, se alzó como un cuchillo perfumado. ¡Ay, por Dios! ¿Ese hombre se va a quedar aquí? ¿Con ese sombrero? Parece sacado de una película de vaqueros barata, dijo con una risa que cortó el aire como navaja. Las miradas se giraron hacia él. Algunos invitados solo sonrieron por compromiso, pero otros, como Evelyn, la mamá del novio, no pudieron contener una carcajada sincera. Ella, envuelta en un vestido color champán y con un collar de perlas que podía pagar una carrera universitaria, comentó en voz lo bastante alta para que todos la oyeran. Al menos podrían pedirle que se quede en el fondo. No quiero que arruine las fotos de la boda. El silencio que siguió fue más cruel que las palabras. Roger se quedó quieto por un segundo que pareció eterno. Nadie dijo nada. Nadie lo defendió. Ni siquiera su hija, Fern, que estaba a pocos metros, mirando los arreglos del altar. Hizo como si no hubiera oído. Apretó los labios, sin mover un solo músculo de su cara perfecta.
El viejo Roger bajó lentamente la mirada, tocó el ala de su sombrero como si saludara a nadie y con pasos firmes pero lentos salió del salón sin decir una palabra. El eco de sus botas sobre el mármol sonó como un lamento seco. Al pasar junto a una mesera joven, ella quiso decir algo, pero se contuvo y solo bajó la vista. La crueldad de la gente es una jaula que no hace ruido. Roger caminó hacia los establos, donde no había risas, ni flores, ni luces falsas. Ahí, entre el olor a pasto seco y los caballos tranquilos, encontró un banco de madera y se sentó. Sus manos, marcadas por el trabajo duro, descansaban sobre sus rodillas. No lloró, no se quejó. Solo se quedó ahí, como una piedra más del paisaje, mientras afuera la fiesta seguía como si nada hubiera pasado. El murmullo de los invitados volvió a llenar el salón como si nada hubiera pasado. Las risas fingidas, el tintineo de las copas y el aroma de flores caras intentaban tapar la herida que se abrió minutos antes. Pero en el aire quedó un rastro, como un olor agrio que nadie podía nombrar. La humillación había sido pública, pero su peso era privado, cargado solo sobre los hombros de un hombre. Roger Whitmore caminó con pasos lentos, evitando mirar a nadie, como si el suelo le diera más consuelo que las caras altaneras a su alrededor. Se detuvo un momento junto a una columna blanca adornada con lirios, alzó la vista hacia el balcón principal y no vio a su hija, solo cortinas moviéndose con la brisa. Sin decir una palabra, dio media vuelta y se dirigió hacia el ala menos transitada de la hacienda, los establos. Era el único lugar que olía a tierra, a algo de verdad. La broma traiga el olor cálido del pasto seco y el sonido lejano de los caballos resoplando. Al llegar, Roger se quitó el sombrero con calma, lo puso sobre sus piernas y se sentó en una banca vieja de madera comida por los años. El silencio ahí era profundo, casi sagrado. Solo se oía el roce del viento y el leve crujido de las tablas bajo su peso. Sus manos, llenas de cicatrices y venas marcadas, descansaban juntas. En sus ojos no había enojo, solo un cansancio viejo, ese que nace cuando uno da todo y aún así no alcanza. Cerró los ojos por un momento, no para dormir sino para recordar. No había lágrimas. Roger no lloraba, no por orgullo, sino porque había aprendido desde joven que las lágrimas se secan rápido en el campo, pero dejan marcas profundas. Lo que sentía no era tristeza, era silencio, y ese silencio pesaba más que cualquier palabra cruel. Mientras tanto, dentro de la casa principal, Fern cruzaba el pasillo hacia el tocador. Su cara seguía sin mostrar nada, pero al cerrar la puerta tras de sí, apoyó las dos manos sobre el mármol del lavabo. Se quedó así unos segundos, respirando hondo. Miró su reflejo, el peinado perfecto, el maquillaje sin una sola falla, pero en sus ojos había algo que no encajaba. No culpa, todavía no. Solo una tensión profunda, un malestar que no podía entender ni aceptar. Una lágrima solitaria se asoma en la esquina de su ojo derecho. La limpió de inmediato, con el dorso del dedo anular. Respiró hondo, endireitó la espalda y salió del tocador como si nada hubiera pasado. Roger, por su parte, seguía en el establo, en silencio, esperando, o tal vez despidiendo por dentro. El establo se convirtió en un refugio de sombras suaves, donde el polvo bailaba en los rayos de luz que se colaban por las rendijas de la madera. Roger Whitmore, sentado en el banco que tantas veces usó para revisar su trabajo o descansar tras un día pesado, se quedó quieto, pero dentro de su pecho algo se movía con fuerza, la memoria, y entonces, sin cerrar los ojos, los recuerdos comenzaron a aparecer como un álbum antiguo, vivo, palpitante. Primero lo vio, una niña de 7 años con trenzas rubias y cachetes rojos por el frío, corriendo hacia él con una mochila que le quedaba grande. La subió a su viejo caballo, Duke, y le arregló la bufanda bajo el cuello del abrigo. «Aguanta firme, Fernie», le dijo con una sonrisa que casi no usaba con otros. Ella asintió, abrazándolo con sus bracitos por la cintura. Cruzaron campos cubiertos de escarcha, él tarareando una canción vieja, ella cantando desafinada pero contenta. En ese camino a la escuela rural no había pobreza, ni ausencias, ni dolor, solo ellos dos. El recuerdo cambió. Años después,
Roger estaba frente al banco local, vendiendo 3 de sus mejores vacas. La cara del que las valuó era fría, casi de desprecio, pero él no dudó. Con ese dinero pagaría la primera colegiatura de la Universidad de Fern. No es caridad, es invertir, se dijo, apretando el recibo entre los dedos. Luego, otra imagen. Fern con toga y birrete, subiendo al escenario del auditorio. Roger sentado hasta atrás, vestido con su única camisa blanca y el pantalón que había mandado planchar la noche anterior. Aplaudía con las manos llenas de callos, cada palmada llena de orgullo puro, mientras una lágrima, solo una, le bajaba por la mejilla sin que nadie se diera cuenta. El último recuerdo llegó como un susurro en el viento. Una noche, Fern llegó a casa con la noticia de su primer trabajo. Roger cocinó bistec, el bueno, el que guardaba para momentos especiales, y puso 2 velas en la mesa. Ella se rió, lo llamó exagerado, pero cenaron juntos como si fueran los únicos en el mundo. «No pido más, Fern», le digo esa noche. «Tú eres mi vida hecha realidad». De vuelta en el establo, el hombre tragó saliva y por primera vez en mucho tiempo cerró los ojos, no para esconderse, sino para guardar ese mundo que ya nadie parecía recordar. La madrugada aún no soltaba el frío cuando Roger Whitmore se levantó de la cama chica del cuarto de huéspedes que le dieron al fondo del rancho, cerca del galpón. El aire estaba helado, de esos que se meten hasta los huesos cuando uno lleva muchas primaveras encima. Se puso su chamarra de lana gris, la que solo usaba en funerales o en días que el silencio dolía más que estar solo, y salió al campo sin despertar a nadie. La neblina cubría los prados como una cobija vieja. El pasto crujía bajo sus botas, mojado por el rocío. En la mano derecha llevaba un sobre pequeño de papel amarillento, cerrado con una cinta delgada. Adentro, unas pocas líneas escritas con su letra firme. No se puso a revisar lo que decía. Ya no hacía falta. Roger se fue caminando hacia la capilla de madera que estaba cerca del bosque. Era una construcción sencilla, blanca, con un tejado inclinado y un campanario que parecía pedir permiso al cielo para estar ahí. Frente a la puerta, parado como una figura de otro tiempo, estaba el pastor Samuel Turner. Samuel era un hombre alto, de barba recortada y mirada tranquila. Sus manos siempre olían a incienso y a libro viejo. Había rezado en funerales, bodas y hasta bautizos en esa región. Pero sobre todo era de los pocos que conocían el corazón de Roger más allá de sus silencios. «Sabía que vendrías temprano», dijo Samuel con voz baja, como si el aire aún estuviera dormido. Roger asintió con la cabeza. No quería hablar mucho. Solo le dio el sobre que tembló un poquito en su mano. «Guárdalo contigo, léelo si crees que es el momento, pero solo si, no hay de otra». Samuel lo tomó con las 2 manos, con el mismo cuidado que usaba para sostener la Biblia. «¿Estás seguro, Roger? Esto puede cambiar todo. Estoy seguro de que ella ya olvidó demasiado. Solo quiero que, si pasa algo, se acuerde». Samuel no insistió. Guardó el sobre entre las páginas de su Biblia, justo en el Salmo 23, donde habla del pastor que guía. Los 2 se quedaron callados por un momento. No necesitaban llenar el silencio con palabras. Eran hombres de otro tiempo, donde una mirada decía más que un discurso. Roger se caló el sombrero un poco, como diciendo adiós. Dio media vuelta y regresó caminando hacia la hacienda. La neblina empezaba a levantarse. El sol se abría paso entre los árboles, y con él también venía la verdad. El reloj marcó las 4 en punto de la tarde. El jardín principal de la hacienda Carrington se había transformado en un escenario digno de una revista. Filas de sillas blancas, un altar adornado con tulipanes caros y flores traídas de Francia, una alfombra de pétalos tirados con cuidado desde la puerta principal hasta el arco de la boda. Los músicos de cuerdas afinaban sus instrumentos bajo un toldo de tela fina, mientras los invitados se sentaban con sonrisas practicadas y abanicos en la mano. El aire era fresco, pero la tensión flotaba pesada, como si una tormenta se escondiera entre los árboles decorados con luces de cristal. Nadie lo decía en voz alta, pero algo se sentía raro, como si el aire tuviera una promesa de algo grande. Fern Carrington, aunque todavía era Whitmore de apellido legal, apareció en lo alto de la escalera principal
tomada del brazo de su dama de honor. Su vestido, pegado al cuerpo y suelto desde la cintura, brillaba con suavidad bajo el sol. Caminaba como si estuviera en un sueño, con los ojos puestos en el altar. Sonreía, sí, pero los bordes de su sonrisa temblaban. Roger, parado a pocos metros, la miraba desde el lado izquierdo de las filas. Se había alisado su camisa azul claro, y su sombrero ahora descansaba en sus manos, como si supiera que no lo aceptarían con él puesto. Su cara era la de un papá que intenta no esperar nada, para no llevarse otro golpe. Cuando Fern llegó al pie de la escalera, se volteó despacito para mirar a su papá. Por un instante sus miradas se encontraron. Un segundo nada más, pero suficiente para que Roger diera un paso adelante, estirando con suavidad su brazo derecho, ofreciendo llevarla al altar. Pero antes de que ella pudiera decir algo, Evelyn Carrington, la mamá del novio, se levantó de su asiento como víbora que huele peligro. Su voz, suave pero filosa, cortó el aire como navaja. «No, lo siento, señor Whitmore. Esto es un evento muy formal. Sería mejor que Fern fuera acompañada por alguien más adecuado». Las palabras apenas habían caído cuando otra voz, más joven, más débil, pero igual de fría, las apoyó. Era Maurice Carrington, el novio, desde el altar. «Mamá tiene razón. No es lo que planeamos». Fern bajó la vista. No dijo nada, ni sí ni no, solo retrocedió un poco. La gente contuvo el aire, incómoda, pero nadie metió las manos. Roger, todavía con el brazo estirado, lo bajó despacio. Sus ojos no mostraban coraje, solo una resignación vieja de esas que no se aprenden, se cargan. Se ajustó el sombrero otra vez en la cabeza y retrocedió sin decir nada, caminando hacia el borde del jardín donde las luces no brillaban tanto. En el altar, el pastor Samuel Turner apretó su Biblia contra el pecho. Sus ojos se detuvieron un momento en Fern, luego en Roger, y después en el sobre escondido entre las páginas sagradas. Algo en él cambió, y en ese mismo momento, el cielo empezó a nublarse despacio. El ambiente en el jardín de la hacienda Carrington estaba tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Cada invitado, desde los empresarios con trajes de tela fina hasta las señoras con sombreros de flores, mantenía una postura tiesa, casi de ceremonia, pero sus ojos saltaban inquietos entre los protagonistas del drama. Fern, quieta como estatua frente al altar, Maurice, con una sonrisa fingida que apenas se sostenía, y Roger, apartado a la sombra de un árbol, más digno que nunca, más solo que siempre. El pastor Samuel Turner, vestido con una sotana sencilla y la cara tranquila como una tarde sin viento, ya había abierto su Biblia para empezar la ceremonia oficial. El murmullo de los músicos se fue apagando hasta quedar en un silencio espeso. Hasta los pájaros, como si entendieran lo serio del momento, dejaron de cantar. Samuel respiró hondo, puso un separador entre las páginas del libro y luego lo cerró con las dos manos. A propósito, el chasquido de las tapas de cuero fue suave, pero sonó como un disparo en medio del silencio. «Antes de seguir», dijo con voz firme, mirando primero a Fern, luego a Maurice y al final a Roger, que lo veía desde el borde del jardín, «siento que debo hablar en nombre del honor». El murmullo creció como una ola que por fin encuentra una grieta para romperse. Evelyn Carrington frunció el ceño, molesta. Beatriz se llevó una mano al collar de perlas. Fern dio un pasito hacia atrás, como si algo dentro de ella se hubiera soltado. Samuel dio un par de pasos hacia el centro del altar. Su mirada no era de regaño, sino de respeto profundo. «No suelo hacer esto. No es parte del ritual, pero el amor de verdad, el que nos une como hijos, padres, esposos, no sigue guiones. Y a veces, antes de bendecir un nuevo hogar, hay que recordar quién nos construyó el primero». Entonces abrió la Biblia despacito y sacó el sobre que Roger le había dado esa mañana. El papel, amarillento y sencillo, parecía fuera de lugar en medio de tanto lujo, pero en las manos del pastor tenía un peso. «Estas palabras no son mías», siguió diciendo. «Son de alguien que ha estado callado, soportando más de lo que muchos podrían. Palabras que no buscan aplausos ni redención, solo verdad». Nadie respiraba, ni una hoja se movía. Era como si todo el jardín estuviera detenido, esperando algo grande. Y entonces Samuel rompió el sello con mucho cuidado, abrió el papel,
y se preparó para leer. El sobre ya estaba abierto. El papel, un poco arrugado en las orillas, temblaba ligeramente en las manos del pastor Samuel, no porque le faltara fuerza, sino por el peso de lo que llevaba dentro. Sus ojos leyeron la primera línea en silencio, como asegurándose de que iba a compartir algo que valía detener el tiempo. Y entonces comenzó. Hoy es un día importante, para muchos el más grande en la vida de mi hija. No quiero arruinarlo. No vine a buscar aplausos ni que me reconozcan. Vine porque todavía tengo esperanza de que ella escuche con el corazón lo que parece haber olvidado. El murmullo entre los invitados se apagó de golpe por la fuerza de la voz del pastor. Roger no se movía. Fern, de pie junto al altar, bajó despacio la mirada, como si supiera que venía algo que no podía esquivar. Fern nació en una noche de tormenta. Su mamá apenas pudo abrazarla antes de cerrar los ojos para siempre. Desde ese momento, la tomé en mis brazos y le prometí que nunca le faltaría nada. Aunque a mí, muchas veces me faltara todo, varios rostros en la gente empezaran a cambiar. Evelyn Carrington, inquieta, soltó un suspiro pesado. Maurice desvió la mirada del altar y fingió arreglarse la manga. Beatrice llevó un pañuelo al borde del ojo, tal vez por alergia, tal vez por otra cosa. La llevé a la escuela a caballo. Vendí mis mejores vacas para pagar la universidad. Le cociné los bistecs más caros cuando se trata de su primer trabajo. Y cada vez que el viento a casa, aunque fuera por una noche, yo sentía el hombre más rico del mundo. Samuel hizo una pausa corta. Su voz empezaba a quebrarse un poco. Los ojos de Fern se llenaban de un brillo salado. Intentó disimular enderezando el cuerpo, pero era inútil. Su fachada de perfección se estaba rompiendo. No me duele que hoy me vean como fuera de lugar. Sé bien quién soy. Lo que duele es que nadie recuerde quién fui todos los otros días, cuando no había fotógrafos, ni flores, ni música, cuando la vida éramos solo nosotros dos contra el mundo. En ese momento, un silencio profundo cayó sobre el jardín. Los pájaros habían parado. Hasta el viento parecía escuchar. Tal vez hoy no esté a la altura de esta fiesta. Tal vez mi sombrero y mis botas no peguen con las sillas blancas ni los cubiertos de plata. Pero fui el único presente en todos los días anteriores de la vida de mi hija, y eso, aunque ya no valga nada aquí, seguirá siendo mi verdad. Samuel cerró la carta despacio. No había más que decir. Esas palabras flotaban en el aire como polvo dorado al final de una tarde larga. Fern se llevó la mano al pecho, como si algo dentro de ella se hubiera caído. Sus ojos estaban mojados, temblorosos. Maurice la miró esperando algo, pero ella no respondió. El altar, antes un símbolo de unión, ahora parecía un campo de ruinas emocionales. Apenas el pastor Samuel cerró el sobre con cuidado, el ambiente en el jardín explotó en un silencio que no era vacío, sino lleno de sentimientos. Era un hueco pesado, cargado de vergüenza, de impacto, de una verdad que nadie esperaba escuchar y que menos podían ignorar. Fern Carrington, antes Fern Whitmore, la niña de trenzas y botas de hule, seguía en el altar con la cara desencajada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, como si su alma se hubiera llenado de agua. Ya no quedaba rastro de sonrisa, ni de esa seguridad fingida que había sostenido toda la mañana. Sus labios temblaban, sin poder decir nada. Un primer sollozo se le escapó del pecho, luego otro, y al final, el dique se rompió. Se llevó las manos a la cara con una desesperación casi infantil, como quien no quiere que la vean llorando, pero ya era tarde. Las lágrimas caían en cascada y con ellos todo lo que había intentado esconder: la culpa, la vergüenza, el amor olvidado. Algunos invitados se levantaron sin pensar, como si un momento tan puro los hubiera sacudido por dentro. Otros bajaron la vista, avergonzados por no haber dicho nada antes. Beatrice Carrington murmuró: «Qué dramático todo esto», pero su voz sonó chiquita fuera de lugar. Evelyn, la matriarca, quiso levantarse, pero la mano de Gregory Carrington, su esposo, la detuvo firme. «Ya, Evelyn, basta». Maurice, el novio, tenía la mandíbula apretada, como intentando contener la humillación de ser ahora solo un espectador. Se acercó a Fern, casi como quien intenta agarrar algo que se le escapa. «Fern, podemos hablar, no hagas una escena». Pero ella dio un paso atrás.
La mirada de Fern, ahora llena de lágrimas y ardiente, se fijó en Roger. Él estaba ahí, quieto, con el sombrero en la mano, como si aún dudara de que esas palabras habían hecho mella. Pero cuando sus ojos se cruzaron, no hubo más dudas. Padre e hija se reconocieron. De repente, sin aviso, Fern soltó el ramo de flores con un movimiento seco. Las flores rodaron por el suelo, esparciendo pétalos morados sobre el pasto bien cortado. Y entonces corrió. Bajó los escalones del altar rápido. Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí. Cruzó el pasillo central entre los invitados con pasos temblorosos pero firmes, y cuando llegó hasta él, Roger dio un paso adelante sin pensarlo. Fern lo abrazó fuerte, desesperada, casi torpe, llorando contra su pecho, como quien regresa a casa después de muchos años fuera. Papá, perdón, me olvidé de quién era yo. Roger no dio nada, solo la abrazó, con fuerza, con tiempo, con todo lo que llevaba dentro. Atrás, los invitados seguían de pie. Ningún violín se atrevía a sonar. Ningún fotógrafo levantaba la cámara. El jardín había dejado de ser un lugar de fiesta. La estructura del altar, decorada a la perfección, ahora parecía vacía, como si algo invisible la hubiera derrumbado desde adentro. Los invitados, de pie y en silencio total, miraban la escena que ningún plan de boda podía haber imaginado. Una hija abrazada a su papá y un novio olvidado junto al altar, con un anillo que ya no tenía a dónde ir. Fern no soltaba a Roger, como si fuera una niña perdida que por fin encontrara el único lugar seguro que recordaba. Todavía lloraba, pero ya no con desesperación, sino con ese llanto que limpia, que suelta. Maurice, con la mandíbula apretada y los puños cerrados a los lados, él intentó recuperar el control. Dio un paso hacia ellos con la voz tensa. Fern, no puedes hacer esto. Después de todo lo que planeamos, después de todo lo que gastamos. Ella lo miró, no con odio, ni siquiera con enojo. Lo miró como quien ve a alguien fuera a otro mundo, muy lejos. Tú solo me querías cuando encajaba, dijo con voz temblorosa pero firme. Pero él me quiso cuando no era nadie, cuando ni siquiera sabía quién era. Roger puso la mano en el hombro de su hija, como preguntando en silencio, ¿estás segura? Fern asintió, con los ojos rojos pero decididos. La decisión estaba tomada. Se volteó hacia el pastor Samuel. Gracias por leer su carta, pastor. No habrá boda hoy. Samuel solo inclinó la cabeza con mucho respeto. Fern se quitó despacio el anillo de compromiso del dedo y caminó hasta el altar. Lo puso sobre el cojín de terciopelo blanco. El sonido del anillo al tocar la tela fue leve, pero definitivo, como una campana que marca el final. Tomó el brazo de su papá. Vámonos a casa. Roger la miró, y por primera vez ese día, sonrió. Una sonrisa chiquita, casi cansada, pero de verdad. Con el sombrero en la otra mano y la espalda recta, empezó a caminar con ella entre los hombres, sin invitado. Cada invitado era una liberación. La gente se abría despacio, como el agua frente a un barco que regresa al puerto. Nadie vive nada. Algunos viven, otros vivan. Lo que había sido una vida de apariencias ahora era una verdad que nadie se atrevía a cuestionar. Atrás, los músicos, sin saber qué hacer, dejaron que el silencio siguiera. Y en ese silencio, Fern y Roger cruzaron las puertas de las haciendas, lado a lado sin voltear atrás. El cielo, que antes amenazaba con lluvia, ahora empezaba a despejarse. Y aunque no hubo fiesta, ni votos, ni baile, algo sagrado acababa de pasar. Pasaron 5 meses desde aquella boda que nunca fue. La hacienda Carrington, antes un símbolo de perfección social, cayó en un silencio incómodo. Las flores traídas de fuera se marchitaron sin que nadie las reemplazara. Las sillas blancas se guardaron sin ceremonia y las voces que tanto habían juzgado se desvanecieron como el humo de una vela apagada. Maurice Carrington regresó a la ciudad semanas después, cargando el peso de una decisión que nunca fue del todo suya. En sus círculos evitaba hablar del tema. Algunos decían que su empresa de arquitectura se hundió tras perder un contrato millonario. Otros que había intentado reconquistar a Fern sin suerte. Lo cierto es que desde ese día,
su nombre dejó de brillar. Evelyn, su mamá, se escondió en su casa de verano en Nantucket. Casi no contestaba llamadas. Todavía sentía que había perdido algo más que una boda. Había perdido la fachada, y esa pérdida era la que más le dolía. Beatriz, fiel a su estilo, intentó contar su versión en una revista local, pero nadie quiso publicarla. La historia que se recordaba era otra. En cuanto a Fern, dejó el apellido Carrington para siempre. Regresó al rancho donde creció, junto a Roger. Los primeros días no fueron fáciles. Era como volver a aprender a caminar descalza en la tierra, a escuchar el silencio de los campos, a cocinar con lo que había en la huerta. Pero poco a poco ella se reencontró. Abrió de nuevo la escuela rural con ayuda de su papá. Le pusieron Horizonte en honor al lugar donde por tantos años habían caminado juntos sin saber a dónde iban. Fern estudió para ser maestra de niños poco después y empezó a dar clases ella misma. No usaba tacones ni maquillaje, llevaba jeans y blusas de lino y sonreía más que nunca. Algunas tardes, cuando el sol empezaba a bajar, se sentaba en el porche junto a Roger, con una taza de café en las manos. No platicaban mucho, no hacía falta. Una tarde en especial, Fern encontró en un cajón viejo una foto, ella de niña, subida en el caballo Duke, con Roger sosteniéndola por la cintura. Sonreían, llenos de polvo, pero felices. Esa noche mandó enmarcar la foto y la colgó sobre la chimenea, justo en el centro de la sala. Roger lo vio hacerlo y murmuró casi sin querer: «Creo que ya estamos completos». Ella se giró, le tomó la mano y dijo: «Nunca estuvimos rotos, papá. Solo nos habíamos perdido un poquito». Afuera, el viento soplaba suave entre los árboles, y aunque no había altar, ni aplausos, ni flores caras, en esa casa de madera, en medio del campo, por fin, había paz. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.